¿Sabías que en Colombia se produjeron 2.6 millones de toneladas de plástico y solo el 30% se destinó para reciclaje? Lo demás fue a vertederos y a zonas acuáticas. El problema es que pensábamos que reciclar lo arregla todo. Y si hablamos de incinerar, peor aún, porque sabemos que esto genera que se liberen gases tóxicos. Sí, las dioxinas y los furanos son sustancias que contaminan el aire y también son perjudiciales para la salud. Además, los plásticos comunes como el PET, polietileno y polipropileno son difíciles de degradar. Pueden durar hasta más de un siglo en el medio ambiente. Entonces, si reciclar no basta y quemar es tóxico, ¿qué hacemos? Hay bacterias y hongos que contienen enzimas capaces de alimentarse del plástico, transformándolos en compuestos menos dañinos y más fáciles de absorber por la naturaleza. A esto se le conoce como biodegradación. Para que la biodegradación funcione, no solamente necesitamos que el plástico se encuentre en el suelo, también un factor clave que son las biopelículas, que son una colonización de bacterias en la superficie de este. Sin embargo, la biodegradación no solo depende de las biopelículas, también importan los microorganismos que se van a adherir al plástico, pero para que esto se dé se necesitan unas condiciones adecuadas, como la temperatura y la luz. Lo más interesante de todo es que la biodegradación no pasa de la nada, sino en 4 etapas principales: el biodeterioro, la biofragmentación, asimilación y mineralización. En el biodeterioro, la superficie del plástico empieza a tener cambios físicos, químicos y mecánicos, debido al calor, la luz y los microorganismos que se encuentran dentro de la biopelícula. En la fase de fragmentación, las enzimas producen las bacterias o los hongos. Estos rompen los enlaces en pequeños fragmentos, conocidos como oligómeros o mono. En la asimilación, estos fragmentos traspasan la membrana celular e ingresan al metabolismo microbiano, en donde son transformados en energía, biomasa o metabolitos. Por último, en la mineralización, dependiendo de las condiciones aerobias o anaerobias, lo que antes era plástico se termina convirtiendo en compuestos simples, ya sea agua, dióxido de carbono, metano o sulfuro de hidrógeno. El PET es usado en envases y textiles debido a su bajo costo y la resistencia de este. Su peso molecular, su hidrofobidad y estructura molecular limitan la eficiencia de las enzimas. Algunos microorganismos como la Ideonella sacaiensis han evolucionado enzimas capaces de romper el PET, transformándolo en monómeros que sí se pueden reutilizar. Esta bacteria utiliza el PET como fuente de energía y tiene la capacidad de adherirse, colonizar el plástico y secretar enzimas extracelulares sobre el material. Es decir, que con esta bacteria podemos solucionar la contaminación que viene del PET. Sí y no, a pesar de que este método es uno de los más eficientes y es uno de los más económicos en comparación con otros, la biodegradación del PET dura 70 días. Y el consumo del plástico en el planeta es tan acelerado que la bacteria no le haría ni cosquillas. Es cierto, debemos disminuir el consumo del PET para implementar estos métodos y reducir la contaminación ambiental. Si nosotros no hacemos estos cambios, no podemos esperar que una bacteria lo haga por nosotros. Esta bacteria es aerobia, o sea que necesita oxígeno para respirar. Además, mide entre 0.6 a 0.8 micrómetros de ancho y entre 1.2 y 1.5 micrómetros de largo. Esta bacteria es fácil de cultivarse en laboratorios debido a que necesita temperaturas entre 15 a 42 centígrados y tiene un pH neutro entre 7 a 7.5. Cuando crece, sus cultivos son incoloros, suaves y circulares. Su poder está en 2 enzimas, la peptasa y la metasa. La peptasa rompe el plástico y lo convierte en MEPS, ácido terephtálico y etilenglicol. Estudios han comprobado que trabajando con mutaciones puede hacerlo más rápido. Luego, la metasa transforma ese MET en ácido terephtálico y etilenglicol, que sirven como alimento para la bacteria. Cada molécula de MET produce 2 monómeros, uno de TPA y otra de eje. El TPA entra en una ruta donde reacciona con enzimas, produciendo dióxido de carbono y dicarboxilato. El dicarboxilato reacciona con una enzima y con el dióxido de carbono anterior, produciendo ácido protocatéquico o PCA. En ese proceso se libera energía en forma de NADH. Del ácido protocatéquico se obtiene beta-K, que será fundamental para generar succinil-CoA, la cual entra al ciclo de Krebs y se produce dióxido de carbono y agua. Por otro lado, el etilenglicol utiliza esta energía para producir glicolaldehído y NAD, que luego se transforma en glicolato. Este último reacciona con el oxígeno y su complejo enzimático, generando gliosilato, y durante este proceso se libera dióxido de carbono. Por último,
El glioxilato pasa por varios procesos en los cuales se usa y se libera la energía NADH, produciendo glicerato, que utiliza ATP para producir compuestos como PEP y generar agua. Luego, con ADP, se produce ATP y piruvato, el cual es fundamental para el ciclo de Krebs, en el cual se liberan CO2 y H2O. Dentro de la ruta metabólica del ácido tereftálico y etilenglicol se utilizan 15 moles de NAD, 3 moles de FAT y 3 de ATP. Asimismo, esta ruta es catabólica, es decir, que se libera energía para el metabolismo de la bacteria. Un dato curioso es que todos los metabolitos de las dos rutas tienen una conexión con el ciclo de Krebs. Juntas, estas enzimas pueden duplicar o triplicar la degradación del PET. Este proceso requiere menos energía, ya que trabaja con temperaturas más bajas comparándolo con otros métodos y también se puede utilizar nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia. Aunque suene prometedor, esta bacteria todavía presenta grandes desventajas. Por ejemplo, su velocidad de degradación todavía es baja, lo que limita su uso a gran escala. Y aunque el proceso es menos tóxico, todavía se pueden generar subproductos secundarios que requieren tratamiento adicional. Entonces, aunque la Legionella sacaiensis tiene mucho potencial, aún hay retos por superar para su producción masiva, pero representa una alternativa más sostenible y ecológica frente a la contaminación de plástico. El proceso comienza con la recolección y clasificación de residuos plásticos, que luego son lavados y triturados para eliminar impurezas y aumentar el área superficial. De esta manera es más fácil para las biopelículas adherirse a este. Así los microorganismos pueden adherirse al PET y formar biopelículas directamente sobre su superficie. Correcto, en este proceso sus enzimas pectasa y mectasa rompen el enlace éster del polímero, liberando de esta manera sus monómeros. Y lo más relevante es que este proceso alcanza su mayor eficiencia en condiciones cercanas a los 30 grados centígrados, asegurando actividad enzimática. Así se cierra la biodegradación, convirtiendo un residuo plástico en dióxido de carbono y agua.